Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio de planificación de CPU. Vamos a utilizar el planificador FCFS, un planificador de corto plazo, para ver si entendemos el concepto de planificación y cómo funciona un planificador FCFS. Muy bien, un planificador FCFS asigna la CPU a los procesos que están en estado de listo según su orden de llegada. Aquí vemos una simplificación de tres procesos en el orden de llegada P1, P2 y P3, y vemos aquí su ráfaga de CPU, o sea el tiempo que va a usar la CPU. En este caso, el primero en llegar es el proceso P1, así que el planificador selecciona el proceso P1 y lo ejecuta por ser una ráfaga de CPU y por ser el algoritmo de planificación FCFS no apropiativo, le deja que use la CPU hasta que termina su ráfaga de CPU. El segundo en orden de llegada es el proceso 2, le asigna la CPU las tres unidades de tiempo, y el tercer proceso en llegar es el proceso P3 y le asigna a la CPU las tres unidades de tiempo que tenía. Es una simplificación porque estos procesos tienen solamente ráfaga de CPU, una ráfaga de CPU, y no tienen ráfagas de entrada-salida, así que es bastante simple, ¿no? En la parte de abajo vemos el tiempo de espera y el promedio del tiempo de espera. El tiempo de espera es la sumatoria de tiempo que acumuló cada proceso en estado de listo, y después se calculó el promedio. Bien, aquí tenemos el escenario del ejercicio. Por un lado vamos a usar, o vemos aquí, el diagrama de estados, un diagrama de estados del ciclo de vida de proceso simplificado, con el estado nuevo, el estado listo, el estado ejecutando, el estado terminado y el estado de espera en entrada-salida o esperando un evento. Después tenemos aquí la definición del proceso A. El proceso A tiene una ráfaga de CPU de 40 milisegundos, tiene una ráfaga de entrada-salida de 30 milisegundos, tiene una ráfaga de CPU de 10 milisegundos, una ráfaga de entrada-salida en cinta de 20 milisegundos y termina con una ráfaga de CPU de 10 milisegundos. Bueno, lo mismo con el proceso B o parecido: ráfaga de CPU, ráfaga de entrada-salida en cinta, ráfaga de CPU, ráfaga de entrada-salida en disco y ráfaga de CPU para terminar. Después tenemos acá la grilla donde vamos a llevar adelante la ejecución multiprogramación de los dos procesos que tenemos, el proceso A y B. Bien, en la grilla donde vamos a llevar adelante los procesos, la ejecución de los procesos, tenemos la línea de tiempo. Cada columna es un intervalo de tiempo de 10 milisegundos, ¿sí? Quiere decir que acá tenemos 30 milisegundos. Después tenemos una fila donde vamos a indicar la ejecución del sistema operativo. Después en esta fila vamos a ir indicando la ejecución del proceso A. En esta fila vamos a ir indicando la ejecución del proceso B. Vamos a indicar en esta fila cuándo, en qué momento se produce una interrupción de hardware o de software. Y aquí vamos a poner en esta fila estos numeritos. Estos son numeritos que indican las diferentes rutinas que ejecuta el sistema operativo cuando un proceso cambia de estado, ¿no? Acá tenemos de las rutinas 1 a la rutina 6. Por ejemplo, la rutina 1 la va a ejecutar el sistema operativo para cambiar de estado un proceso que está en estado de nuevo y pasa a un estado de listo. La rutina 2, por ejemplo, la va a ejecutar el sistema operativo cuando un proceso cambia de estado listo a estado running, o sea, cuando se le asigna la CPU a un proceso, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a indicar acá en la fila correspondiente a las rutinas que ejecuta el sistema operativo para el proceso A, y de la misma manera vamos a indicar en esta fila las rutinas que ejecuta el sistema operativo para el proceso B. Y aquí en estas dos filas, en la fila 16 y en la fila 17, vamos a ir indicando acá, ¿sí? Cómo va quedando la cola de listo, ¿sí? Bien, creo que lo último que me falta aclarar es que
la duración de la ejecución de una rutina por parte del sistema operativo, estas rutinas de 1 a 6, tardan 10 milisegundos. O sea, todas estas rutinas, el sistema operativo para ejecutar las va a tardar 10 milisegundos. O sea, cada ejecución de cada rutina tarda 10 milisegundos. Eso es considerado una sobrecarga del sistema, ¿sí? Es el tiempo que va a utilizar la CPU, el sistema operativo, para administrar la planificación de todos los procesos. Bueno, a eso lo llamamos sobrecarga, ¿sí? Bien, y además son interrupciones. Las rutinas se van a ejecutar cuando se produzca alguna interrupción. Bien, a ver, algo más para aclarar. Bueno, ya van a ir surgiendo en la resolución del ejercicio. Bueno, suponiendo que llega primero el proceso A listos y después llega el proceso B, el ejercicio comenzaría de la siguiente manera. El sistema operativo, perdón, ahora voy a tomar el teclado. Ahí está. Bueno, el sistema operativo lo que va a hacer, va a tomar el CPU y va a ejecutar. La ejecución la vamos a indicar con una letra E mayúscula, ¿sí? Cuando un proceso tiene el CPU y está ejecutando código, lo vamos a indicar con una letra mayúscula, E mayúscula. Eso quiere decir que el sistema operativo está ejecutando en este momento la rutina 1 para el proceso A. O sea que el proceso A, después de la rutina 1, después terminada la ejecución de la rutina 1, va a quedar en listo. O sea que ahí tenemos el proceso A en listos. Luego el sistema operativo va a ejecutar la rutina 1, pero ahora la va a ejecutar para el proceso B. Quiere decir que cuando el sistema operativo termina de ejecutar la rutina 1 para el proceso B, en listo y en el orden siguiente tenemos los procesos A y B. Bien, ahora el sistema operativo va a ejecutar la rutina 2 para el proceso 1. Perdón, va a ejecutar la rutina 2 para el proceso A, ¿sí? Es el primer proceso que llegó a listo, así que es el primer proceso que va a tomar la CPU. En el intervalo 40 entonces tenemos al proceso B en listo y el proceso A empieza su ejecución, ¿sí? Ahí sigue ejecutando, acá tenemos el proceso B, ejecuta, acá tenemos el proceso B, ejecuta y acá tenemos el proceso B. Bien, en este momento se produce una interrupción. La interrupción la vamos a marcar justamente ahí, ¿sí? Ahí se produce una interrupción. Es una interrupción de software, es una llamada al sistema. Esa llamada al sistema la realiza el proceso A, casualmente porque termina de ejecutar sus 40 milisegundos de CPU y antes de dejar la CPU hace una llamada al sistema porque el proceso A necesita entrada-salida, ¿sí? Entonces, ahora, el sistema operativo, ¿qué hace? Toma el procesador, atiende la interrupción, ¿sí? Esa interrupción es una transición, va a generar, digamos, la ejecución de la transición 4 para el proceso A. El proceso B sigue en cola de listos. Entonces, en el intervalo 90, el proceso A queda a la espera y queda a la espera de la solución de su ráfaga de entrada-salida. La voy a escribir toda para no olvidarme, ¿sí? Ahí está, esos son los 30 milisegundos a futuro de la entrada-salida del proceso A. Mientras tanto, acá el proceso B sigue en listo, pero casualmente en el intervalo 90 la CPU está desocupada, entonces el sistema operativo hace una transición 2 para B. Entonces, en el intervalo 100 tenemos el proceso A en entrada-salida y el proceso B empieza su ejecución. Y lo vamos a dejar indicado hasta ahí.
Bien, en la finalización del intervalo 110 se produce una interrupción. Esta interrupción es de hardware y, digamos, el hardware que la produce, que llama la interrupción, es el controlador de disco. Porque una forma de decirlo simplemente es el controlador de disco le avisa al sistema operativo que ya terminó la entrada-salida del proceso A, ¿sí? Ahora bien, fíjese que en el intervalo 120 el que debería tener la CPU es el proceso B. Pero ¿qué pasa? Si el sistema operativo atiende la interrupción, tiene que usar la CPU para resolverla. Entonces se va a suspender el proceso B para que el sistema operativo tome la CPU y resuelva la interrupción que dispararía la rutina número 5 para el proceso A. Entonces, aquí en el intervalo 120 se realiza la rutina 5 para el proceso A. Cuando termina la rutina 5, el proceso A está listo y el proceso B continúa su ejecución. Bien, esa es la situación al intervalo 140. Ahora, el proceso B, antes de dejar la CPU, lo que hace es una interrupción. Esta interrupción es una interrupción de software. El proceso B hace una llamada al sistema para que el sistema operativo resuelva la rutina 4 para el proceso B, o sea, esta rutina. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso B solicita una entrada-salida en cinta. Entonces el proceso B en el intervalo 160 hace o se pone en estado de waiting, en estado de espera, hasta que se termine la entrada-salida sobre cinta. Mientras tanto, tenemos en la cola de listos al proceso A. Bien, al intervalo 160, la CPU está libre, el sistema operativo toma la CPU, va a hacer una rutina 2 para el proceso A. Entonces en el intervalo 170 tenemos al proceso A en sus 10 milisegundos de CPU y el proceso C en su entrada-salida en cinta, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Bueno, vamos a futuro, voy a poner a futuro la entrada-salida del proceso B, así no me olvido, y aquí se produce una interrupción que ustedes ya pueden decir que es una interrupción de software, porque el proceso A va antes de dejar la CPU, hace la llamada al sistema para que el sistema operativo haga una rutina, resuelva una rutina, atienda la interrupción y haga una rutina 4 para el proceso A. Entonces el sistema operativo atiende la interrupción, una rutina 4 para el proceso A, y A no puede tomar la cinta hasta que se resuelva la entrada-salida sobre la cinta del proceso B. La indico ahí para no olvidarme y la voy a escribir toda a futuro para no olvidarme. Pero acuérdense que nosotros estamos en el intervalo 190. ¿Sí? En el intervalo 190 entonces, y justo cuando termina el intervalo 190, se produce una interrupción de hardware. Vamos a decirlo simplemente y a tipo de cuentito, el controlador de cinta le avisa al sistema operativo que terminó la entrada-salida del proceso B. Entonces el sistema operativo tiene que atender la interrupción, toma el CPU y hace una rutina 5 para el proceso B. Terminada la rutina 5, el proceso B está listo, ¿sí? Entonces el sistema operativo hace una rutina 2 para el proceso B
y en el intervalo 120 me voy a adelantar a poner esta ejecución, aunque ahora vamos a hacer una pequeña modificación ahí y una pequeña explicación. Bien, aquí cuando finaliza el intervalo 210 se produce una interrupción de hardware. El controlador de cinta, por decirlo simplemente, le avisa al sistema operativo que ya terminó la entrada-salida del proceso A. Entonces el sistema operativo tiene que suspender al proceso B que tenía asignado el procesador. El procesador lo toma el sistema operativo, realiza una transición 5 para el proceso A, y ahora el proceso A en el intervalo 230 está en listo y el proceso B ejecuta sus 30 milisegundos de CPU, mientras el proceso A permanece en estado de listos. Bien, vamos a actualizar acá la definición de los procesos. Ya se cumplió la entrada-salida del proceso A, se cumplió los 10 milisegundos de CPU, se cumplió la entrada-salida en cinta del proceso A, se cumplió la entrada-salida en cinta del proceso B, se cumplió los 30 milisegundos, se cumplieron los 30 milisegundos del proceso B. O sea que la situación es esta al intervalo 260. ¿Sí? Bien. Antes de finalizar la CPU, los 30 milisegundos de CPU del proceso B, se produce una interrupción por software. El proceso B hace una llamada al sistema porque necesita una entrada-salida en disco. Entonces el sistema operativo toma la CPU, atiende la llamada al sistema, que es una transición 4 para el proceso B. Entonces acá indicamos la transición 4 para el proceso B, el proceso A sigue en listos. En el intervalo 270 empieza la entrada-salida del proceso B, la vamos a indicar con la D de disco y vamos a ir a futuro indicando los 30 milisegundos. Aunque en el intervalo 270 la CPU está libre, entonces el sistema operativo hace una transición 2 para el proceso A que estaba en listo. Entonces el proceso A ejecuta sus últimos 10 milisegundos y se produce una interrupción por software, que es una llamada al sistema. El proceso A hace un exit llamando al sistema para indicar que el sistema operativo debe terminar la ejecución de este proceso, digamos, actualizando todas las estructuras de datos que mantiene el sistema operativo para gestionar los procesos. En este caso, por ejemplo, lo que va a hacer es indicar que la memoria que tenía asignada el proceso A queda disponible, va a eliminar el bloque de control de proceso, va a eliminar el puntero al bloque de control de proceso desde la tabla de procesos y todo lo que tenga que hacer con respecto a la actualización de datos de gestión. Entonces, en este momento, en el intervalo 290, se produce una transición 6 para el proceso A y termina. Cuando finaliza el intervalo 290, se produce una interrupción por hardware, el sistema operativo la atiende y lo que tiene que hacer es una transición 5 para el proceso B porque terminó la entrada-salida del proceso B, entonces el proceso B en el intervalo 310 queda listo. El sistema operativo el sistema operativo, como la CPU está libre, toma la CPU y hace una transición 2 para el proceso
B. Entonces el proceso B toma la CPU y ejecuta los últimos 10 milisegundos que le quedaban. Ahí hay una interrupción por software, ahora es la finalización del proceso B. Entonces el sistema operativo toma la CPU, atiende la llamada del sistema exit del proceso B y hace una transición 6 para el proceso B. Bueno, y aquí termina la planificación de estos dos procesos. Ahora vamos a calcular algunos valores indicativos del rendimiento del planificador FCFS. Bien, el primer valor que vamos a calcular es el porcentaje de uso de la CPU. Que lo obtenemos de la siguiente manera, es la cantidad de tiempo que la CPU estuvo en funcionamiento, que serían todas las letras E, ¿sí? Si contamos las letras E, nos va a dar 320 milisegundos porque el único intervalo de tiempo que no se usó la CPU fue el intervalo 190, dividido el tiempo total de uso de la CPU, o sea, todo el tiempo que estuvo activa para esta planificación. Bueno, eso nos da que trabajó el 97% del tiempo. Luego, el tiempo ocioso, que podemos hacer 100% menos 97%, o si no, calculamos qué porcentaje es estos 10 milisegundos que no se usó la CPU sobre un total de 330 milisegundos. Acá tenemos que la CPU estuvo ociosa el 3% del tiempo en esta planificación. Otro valor es la productividad. La productividad podemos decir que la producción fueron dos procesos, el proceso A y el proceso B, ¿sí?, en 330 milisegundos. La sobrecarga del sistema operativo o el overhead es el tiempo que la CPU el tiempo que el sistema operativo usó la CPU para planificar, ¿sí? Eso es la sobrecarga, es el tiempo de administración. Entonces, serían 180 milisegundos, que sería contar las E de la línea de tiempo del sistema operativo sobre el tiempo total de la planificación. Quiere decir que la CPU trabajó para planificar el 54% del tiempo, un porcentaje bastante alto de planificación. Bien, ahora el tiempo medio de retorno es la suma del tiempo en el cual terminó el proceso A más la suma del tiempo en el cual terminó el proceso B. O sea, acá terminó acá el proceso A, aquí terminó el proceso B, dividido 2. Eso nos da un promedio, un tiempo medio de retorno de 310 milisegundos. Y el último tiempo a calcular sería el tiempo medio de espera, que es la suma del tiempo que estuvo el proceso A en estado listo más la sumatoria del tiempo que estuvo el proceso B en listos dividido 2. Y eso nos da un tiempo medio de espera de 100 milisegundos. Bien, ahora vamos a repasar nuevamente la grilla del desarrollo de la ejecución de los procesos, a ver si nos hemos olvidado de algo. Bien, el sistema operativo entonces realiza una transición o una rutina 1 para el proceso A para cambiar su estado de nuevo a listo. El sistema operativo realiza una rutina 1 para el proceso B para cambiar de estado a este proceso de nuevo a listo. El sistema operativo entonces hace una transición 2 para el primero que llegó a listo, que es el proceso A, y le da la CPU para que ejecute su primer ráfaga de CPU. Aquí hay una interrupción, el sistema operativo atiende la interrupción y realiza una rutina 4 para el proceso A. Bien, como la CPU está libre para asignársela a otro proceso, el sistema operativo realiza una rutina 2 para el proceso B.
quiere decir que al intervalo 100 el proceso A está en una espera de entrada-salida y el proceso B comienza a ejecutar su primer ráfaga de CPU. En el intervalo 120 el sistema operativo recibe la interrupción del controlador del disco y entonces suspende al proceso B para atender la interrupción del hardware. Entonces realiza una transición 5 para el proceso A. En el intervalo 130 sigue la ejecución del proceso B. En el intervalo 140 igual, el proceso B realiza una interrupción. Aquí realiza una interrupción, el sistema operativo atiende la llamada al sistema, realiza una rutina 4 para el proceso B. Entonces, como la CPU está libre, el sistema operativo realiza una rutina 2, acá me olvidé el 2, realiza una rutina 2 para el proceso A. En el intervalo 170 el proceso A ejecuta su ráfaga de CPU y el proceso B sigue en espera de entrada-salida. El proceso, aquí hay una interrupción, una llamada al sistema del proceso A. El sistema operativo atiende la llamada al sistema, realiza una rutina 4 para el proceso A. Y en el intervalo 190 tenemos el proceso B que tiene la cinta y el proceso A que no la puede tener hasta que la cinta sea liberada, pero aquí podemos considerar que el proceso A está en espera y aquí recién se empieza a realizar la entrada-salida sobre la cinta. Acá no podía porque la cinta no puede ser, no se podría hacer lo mismo que un cassette común, no podemos escuchar dos temas al mismo tiempo, ¿no? En el intervalo, fin del intervalo 210, hay una interrupción. Acá, fin del intervalo 190, hay una interrupción de la cinta que atiende el sistema operativo, es una rutina 5 para el proceso B. En el intervalo 210 se puede asignar la CPU a otro proceso, entonces el sistema operativo hace una rutina 2 para el proceso B. Al comienzo del intervalo 220 ya el procesador fue asignado al proceso B, pero hay una interrupción de hardware, entonces el sistema operativo suspende al proceso B, realiza o atiende la interrupción, hace una rutina 5 para el proceso A y luego le deja la CPU al proceso B que ya la tenía. Al comienzo o al fin del intervalo 250 hay una interrupción, una llamada al sistema del proceso B. El sistema operativo atiende la llamada al sistema, es una rutina 4 para el proceso B, pasa a estado de espera para entrada-salida. En el intervalo 270 la CPU puede ser asignada a otro proceso, entonces el sistema operativo hace una rutina 2 para el proceso A. En el intervalo 290 la situación es que el proceso A está ejecutando su ráfaga de CPU y el proceso B está esperando que se resuelva la entrada-salida que se está resolviendo en este intervalo sobre el disco. En el intervalo, fin del intervalo 280 hay una interrupción. El proceso A fin del intervalo 280 hace una llamada al sistema porque quiere terminar, es el exit del proceso. El sistema operativo atiende la llamada al sistema, termina el proceso, ¿sí? O sea que en este caso ya el proceso A finaliza después de la rutina o durante la rutina 6. El intervalo 300, fin del intervalo 290 hay una interrupción de hardware, el sistema operativo la atiende en el intervalo 300, es una rutina 5 para el proceso B. La CPU queda libre para asignársela a otro proceso, entonces el sistema operativo hace una rutina 2 para el proceso B y le asigna la CPU.
fin del intervalo 320, luego que termina la última ráfaga CPU del proceso B. Por supuesto, el proceso B hace una llamada del sistema porque finaliza, el sistema operativo atiende la llamada, finaliza el proceso y ahí termina la planificación FCFS. Bueno, espero que este ejercicio les haya servido para entender un poquito mejor los conceptos de planificación y del planificador FCFS, así que bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.